COVID-19 y sepsis. ¿Puede la enfermedad causada por el coronavirus llevar a una situación de sepsis en un paciente? En este video aprenderemos esta relación y, lo más importante, definiremos conceptos. Acompáñenme. Bueno, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder informar en relación a temas de salud. Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y, lo más importante, a activar la campanita de notificaciones, a través de lo cual usted tendrá conocimiento de los videos, estrenos y transmisiones en vivo que vendremos realizando. Los invitamos a ver más de 500 videos en relación a temas médicos, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer para que de esta manera estemos preparados y podamos enfrentar la misma. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que es Dr. Luis Pacora Camargo, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde venimos organizando la información para que ésta sea de manera más accesible. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen de lunes a viernes en las transmisiones en vivo que venimos realizando a partir de las 9 de la noche, hora Perú, Colombia, 8 de la noche, hora México, en nuestro canal principal y que se transmite de manera simultánea tanto en Facebook como en YouTube, a través de lo cual usted podrá aprender los distintos temas de salud que son importantes a conocer. Bueno, hablar de COVID-19 es hablar de una infección viral. Y es muy importante entender que cualquier infección puede conllevar a sepsis, una situación en donde hay una respuesta inflamatoria sistémica asociada a un agente infeccioso. Es muy importante entender que al hablar de sepsis es hablar también de lo que se conoce como el SIRS, Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica, un término que fue dado en 1992 por el Colegio Americano de Infectología y de Cuidados Intensivos. Es importante entender que la sepsis es una situación de estado inflamatorio, en donde todo nuestro organismo está actuando con el objetivo de poder eliminar una noxa o agente extraño. Sepsis es lo que se define como SIRS más foco infeccioso. Y es muy importante conocer a lo largo de la historia cómo se iba entendiendo la respuesta inflamatoria y la respuesta de nuestro sistema inmunitario para poder definir qué relación existe entre la pandemia COVID-19 y la sepsis. Para empezar, como podemos ver en pantallas, la primera descripción de la inflamación se remonta a los 3500 años, cuando nosotros hablamos de los papiros de Ebers. Es decir, ya en la cultura egipcia se hablaba sobre inflamación, 3500 años antes de Cristo. Posteriormente, en el primer siglo de nuestra era, fue el médico romano Cornelius Celsus quien describe su clásico trabajo en el que define y resume la inflamación en 4 puntos básicos: dolor, calor, rubor y tumor. Es decir, ya empezando nuestra era, Cornelius Celsus describía la inflamación con lo que se conoce como la tetrada de Celsius, en donde se ve los puntos importantes de la inflamación, entendiendo esta como una situación en la cual el organismo trata de defenderse frente a alguna noxa. Entendido con ello lo que es el dolor, el color, lo que es el calor y finalmente el tumor. Los 4 puntos importantes con respecto a la inflamación. Luego de Cornelius Celsus, en el transcurso del tiempo, van avanzando lo que es la parte de John Hunter, 1728-1793. Es el primero en definir la inflamación
como una respuesta del huésped al daño más que una enfermedad. Es decir, John Hunter, ya en mediados de 1700, define que la inflamación es una respuesta de nuestro organismo a un daño más que una propia enfermedad. Y este concepto es muy importante porque esta es la base de entender la sepsis. Esta es la base de entender que la enfermedad COVID-19 va a causar un estado de enfermedad inflamatoria, un estado de inflamación. Y por eso es importante conocer la fisiopatología. Posterior a John Hunter, podemos mencionar que Virchow, en 1858, agrega a la descripción de Celsius la impotencia funcional, la que hace más notable aportes en el conocimiento de la patología celular. Hemos entendido que uno de los personajes muy importantes en la historia de la medicina es Virchow, Rudolf Virchow, y él agrega a los 4 puntos cardinales de Celsius la impotencia funcional, es decir, al calor, al rubor, al color y sobre todo a lo que significa tumor, le agrega lo que es la parte de la impotencia funcional. Posteriormente a Virchow tenemos a 3 autores muy importantes. Tenemos a Mechnikov, que describe la fagocitosis, a Louis Pasteur en 1822-1895 y a Paul Ehrlich, los cuales conjuntamente con Robert Koch en 1843 relacionan la inflamación con microorganismos infectantes, identificando los factores humorales y además involucran a la inmunidad con respecto al desarrollo de técnicas de vacunación. Es decir, ya para 1800, sobre todo Paul Ehrlich y Robert Koch describen que los eventos de las infecciones se relacionan a un estado de hiperinflamación. Y es muy importante ir conociendo cómo a lo largo de la historia uno va conociendo sobre estos temas con respecto a la inflamación. Ello los conllevó a ganar un premio Nobel con respecto a estos hallazgos. Es importante ir entendiendo que cuando un cuadro infeccioso estimula lo que es un efecto de reacción inflamatoria, sobre todo sistémica, hablaríamos de sepsis. ¿Qué es la sepsis? Es esa respuesta inflamatoria que nuestro organismo desencadena para defenderse asociada a un foco infeccioso. La enfermedad COVID-19 produce sepsis y vamos a definir qué es la sepsis. Posteriormente a lo que es la parte de Robert Koch a Paul Ehrlich, tenemos nosotros a Henry Dale, 1875-1968. Él desarrolla la teoría de los mediadores endógenos de la inflamación e identifica al primero, la histamina, de una larga lista de lo que significa los mediadores de la inflamación. Entonces, de esta manera, nosotros vamos teniendo lo que es la parte a lo largo de la historia, cómo se ha ido definiendo el concepto de lo que es sepsis, que hoy día nosotros lo conocemos. Y como ustedes ven en pantalla, que en 1992 esto fue propuesto para que conozcamos y se introduce el término de SIRS, en donde el Colegio de Medicina Interna y la Sociedad de Medicina Intensiva de Estados Unidos, en 1992, establecen el término de SIRS con el objetivo de estandarizar los estudios. Entonces, el concepto de SIRS, de esta respuesta inflamatoria sistémica, se establece en 1992. Pero hemos entendido que los conocimientos datan de siglos atrás, desde el año 3500 a.C. en Egipto. ¿Y qué es la sepsis? La sepsis es un estado de hiperinflamación en respuesta a una infección, que puede ser bacteriana, pero puede ser viral. Y como hemos recordado, COVID-19 es una infección viral. ¿Cómo se define sepsis? Como ustedes ven en pantalla, la sepsis puede ser identificada por la presencia de al menos 2 de las siguientes manifestaciones. 1. Temperatura corporal mayor de 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados. 2. Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. 3. Frecuencia respiratoria mayor de 20 minutos
o una presión arterial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. 4. Cuenta global de leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000 y la presencia de más de 10% de células inmaduras o abastonados. Es importante definir que sepsis va a representar dos de estos 4 criterios: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y lo que es la parte de recuento de leucocitos. La enfermedad COVID-19, en la semana de peligro, en la semana donde el paciente puede terminar en una neumonía, el paciente entra en sepsis. Sepsis se presenta en la enfermedad COVID-19, porque el paciente que está entrando a la semana de peligro y está llegando al día 6, al día de la neumonía, está haciendo sepsis. El paciente está haciendo fiebre, un criterio. El paciente está respirando más de 20 veces por minuto, acordémonos que está entrando en neumonía y va a ser insuficiencia respiratoria. El paciente ya tiene 2 criterios para definir sepsis. Y si el paciente está respirando rápido, definitivo, la frecuencia cardíaca está alterada. 3 criterios: fiebre, taquicardia, taquimia. Paciente está en sepsis. COVID-19 produce sepsis. La neumonía, que se va a originar por la cascada de la muerte, por el origen de la inflamación, va a originar sepsis en el paciente con COVID-19. Es por eso que tenemos que aprender a definir conceptos. Es por eso que una sepsis no solo se trata con paracetamol o con AINES. Hay que entender la fisiopatología de la enfermedad para poder manejar de manera oportuna la misma. Ya desde inicios de nuestra era, incluso miles de años atrás, 3.500 años atrás, desde Egipto, ya se conoce que la inflamación es una respuesta de nuestro organismo para contener un daño. Recordemos que toda esta respuesta inflamatoria, si es originada por una infección, se conoce como sepsis, pero la respuesta inflamatoria, conocida como SIRS, puede ser originada por otras situaciones que causan inflamación: las quemaduras, los traumas, lo que es la parte de los procesos inflamatorios en algunos órganos. El mismo enfermedades como lo que es el cáncer pueden desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, y cuando es por un agente infeccioso se conoce como sepsis. COVID-19 conlleva a un estado de sepsis. Es por eso muy importante entender la gravedad de la enfermedad. La sepsis es una condición bastante severa, es una condición peligrosa. La alteración de las funciones vitales nos define en sepsis, porque no necesitamos un estudio de laboratorio para decir que un paciente está séptico. Si un paciente tiene fiebre, un criterio. Si un paciente tiene frecuencia respiratoria aumentada, ya tiene 2 criterios. Y lo que se pide es 2 de 4. El otro criterio, si tiene la frecuencia cardíaca elevada, tiene 3er criterio. Y si le pedimos un hemograma, tendría también probablemente leucocitosis. Pero ya tendríamos 3 criterios y lo que se pide son 2 criterios para definir sepsis. Es muy importante que nosotros aprendamos sobre estos conceptos de sepsis y podamos nosotros definir. Paciente con COVID-19 hace cuadro de sepsis. Y este punto, este término, debe llamar la atención y sobre todo debe llamar nuestra alerta. Paciente con COVID-19 hace sepsis. Bueno, en este video hemos querido definir un concepto muy importante con respecto a la enfermedad COVID-19, la sepsis. Hemos entendido que desde la antigüedad ya se conocía que la inflamación era una respuesta de nuestro organismo frente a un daño. En 1992 el Colegio Americano de Medicina Intensiva establece el término de SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, para estandarizar conceptos, y cuando este SIRS se asocia a un foco infeccioso se conoce como sepsis. La primera noción de nuestra era con respecto a la sepsis y sobre todo con respecto a la inflamación fue dado por Cornelius Celsius, en donde él establece los 4 puntos cardinales para la inflamación. Habla sobre el calor, habla sobre el color, habla sobre el dolor y habla sobre el tumor. Los
4 puntos cardinales de inflamación. Posteriormente, a lo largo de la historia, se fue estableciendo mejor el concepto. COVID-19 es una enfermedad infecciosa y puede desencadenar sepsis. Cuando un paciente presenta fiebre, presenta frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada, en COVID-19 el paciente está con sepsis. Sepsis es una condición peligrosa que debemos comprender, dado que puede conllevar a cuadros más severos que van a dañar y van a alterar los órganos de nuestro organismo. Es importante entender el concepto de que COVID-19 se asocia a una condición peligrosa como es la sepsis. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invitamos a que se suscriban al canal y que nos acompañen para que usted pueda aprender más temas de salud que vendremos publicando. Nos pueden acompañar en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde venimos organizando la información para que ésta sea de manera más accesible. Tenemos 2 libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro muy importante que nos ayudará a entender sobre la principal causa de muerte en el mundo, como es el cáncer, responsable de 10 millones de personas fallecidas por año. Disponible en Amazon y en iBooks. Nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro donde usted aprenderá todo lo que necesita saber sobre esta pandemia y, lo más importante, cómo cuidar nuestra salud. Disponible en Amazon y en iBooks. Hemos implementado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número que sale en pantalla, más 51 996 831 867, y de esta manera agendar una cita para poder evaluar su caso. Asimismo, las membresías están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse en YouTube, el botón colaborar en Facebook, y de esta manera usted obtendrá los beneficios de una comunidad cerrada, videos exclusivos y, lo más importante, descuentos en videoconsultas. Soy Dr. Luis Pacora Camargo. No olvide suscribirse y, lo más importante, compartir la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.